Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, jueves 6 de febrero, en que celebramos la memoria de San Pablo Miki, presbítero y mártir, y compañeros mártires. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos en este día jueves leyendo la carta a los Hebreos. Leemos el capítulo 12, versículos 18 al 19 y 21 al 24. Hermanos, cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada material, como en el Sinaí, ni fuego ardiente, ni obscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni estruendo de trompetas, ni palabras pronunciadas por aquella voz que los israelitas no querían volver a oír nunca. En efecto, tan terrible era aquel espectáculo que el mismo Moisés exclamó: «Estoy aterrorizado y tiemblo». Ustedes, en cambio, se han acercado a Sión, al monte y a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez de todos los hombres, y a los espíritus de los justos que alcanzaron la perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza, cuya sangre derramada es más elocuente que la de Abel. Palabra de Dios. Es sumamente profundo lo que nos dice hoy la carta a los Hebreos, porque nos muestra la gran diferencia entre la antigua alianza y la nueva alianza. Para hacerlo, recuerda cómo no han habido signos visibles, materiales, como los que tuvieron los israelitas en el Sinaí. Ustedes, cuando se han acercado a Dios, no encontraron nada material como en el Sinaí. No hubo fuego ardiente, ni obscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni estruendo de trompetas, ni palabras pronunciadas por aquella voz que los israelitas no querían oír nunca más. Y también el mismo Moisés había tenido este temor enorme delante de esa manifestación de Dios. Piensa por eso qué importante es darnos cuenta cómo el Señor ha querido introducirse en el mundo. No ha querido hacerlo con estruendo. Ha querido hacerlo en el silencio, en la privacidad, en la humildad. ¿Quién se enteró que el Verbo de Dios se hizo carne? María, que recibió el anuncio; Isabel, que le confirmó ese anuncio; y de ahí José, Zacarías y el círculo cercano a María y a José. Nadie más se enteró. El día de la Natividad se le fue anunciado a los pastores. Los Reyes Magos llegaron de Oriente porque vieron la estrella, pero aparte de esto, nadie distinguió la entrada del Verbo de Dios en el mundo. No se produjo con una gran fuerza. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque esta va a ser la lógica que va a existir en la historia de la salvación y en la historia de la nueva alianza. ¿A qué me refiero? Nosotros no podemos esperar espectáculos para creer entonces en la presencia del Señor. Fíjate lo profundo que es esto. Cuando nosotros nos adentramos en la vivencia de los sacramentos, ¿cómo se viven los sacramentos? Los sacramentos se viven de una manera sencillísima, sumamente sencilla, de una enorme simpleza además. Nosotros revestimos los sacramentos, la celebración de los sacramentos, lógicamente de una liturgia. Y esa liturgia tratamos que sea siempre bella, hermosa, bien llevada. Pero al final del día no hay ninguna
espectacularidad en la liturgia. Por eso es que te vas a topar con tantas personas que dicen, ay, me aburro en la misa, me aburro. ¿Por qué me aburro? Porque no encuentro el espectáculo. Y no son pocos los que se dejan llevar por la tentación de entonces introducir el espectáculo en la celebración litúrgica. ¿Por qué? Porque queremos manifestar con el espectáculo la emoción, el sentimiento, la grandeza. Pero el Señor no ha querido eso, no ha querido el espectáculo. Cuando tú arrebatas a la fe de la liturgia, cuando arrebatas a la fe de los sacramentos, ¿qué es lo que te va a quedar? Bueno, lo único que puede quedar es el espectáculo. Lo único que puede quedar es el espectáculo y la predicación fuerte, la predicación potente. ¿Qué es esto? Bueno, esto es el mundo protestante. Es justamente esto. ¿Por qué? Porque le ha sido arrebatada la liturgia que nos permitía acercarnos al Señor del mismo modo como el Señor se ha acercado a nosotros, con sencillez, con humildad. Piénsalo por un momento. ¿Cuál es el acto más grandioso que podemos realizar y que podemos contemplar en este mundo? ¿Cómo vivimos el sacrificio de Cristo en la cruz cada vez que celebramos la Eucaristía, cada vez que celebramos la misa? ¿Y qué necesito para poder tener el cuerpo de Cristo y su sangre? Pan y vino. Pan y vino. Y necesitas un sacerdote que pronuncie las palabras de consagración, que son las palabras de nuestro Señor en la última cena, y que son sencillísimas. Tomen y coman, tomen y beban. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Así de sencillo es. ¿Qué necesito para convertir a una criatura cualquiera en un hijo de Dios? Agua. ¿Pero qué más? Agua. Y las palabras, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué necesito para poder lograr el perdón de mis pecados? Confiésalos. Confiésalos delante de un sacerdote y recibe la absolución. ¿Y qué más? No, nada más. Pero ¿cómo puede ser todo esto tan sencillo, tan simple, tan humilde? Porque esta es la lógica con la cual se ha operado nuestra salvación. Y qué importante es recordar esto, porque si no, el corazón fácilmente puede terminar queriendo buscar el espectáculo, lo material, y no entender la profundidad del bien espiritual. Ese bien espiritual que no lo vamos a ver. Ese bien espiritual que, como bien hemos leído antes en la carta a los Hebreos, consiste justamente en saber aquello que no podemos ver, conocer aquello que no podemos ver, tener certeza, tener propiedad ahora de aquello que esperamos. Y entonces, claro, yo no voy a ver cómo un pan se convierte en cuerpo de Cristo. Yo no voy a ver cómo una criatura se convierte en hijo de Dios. Yo no voy a ver cómo son perdonados mis pecados. Y sin embargo, creo en la palabra del Señor. Esto es lo que está diciéndonos la carta a los Hebreos, esta reflexión profundísima. Y continúa diciéndonos que se han acercado a Dios, que es el juez de todos los hombres, y a los espíritus de los justos que alcanzaron la perfección. Se han acercado a Jesús, ese verdadero mediador de la nueva alianza, cuya sangre derramada es más elocuente que la de Abel. Nos hemos acercado entonces a lo que verdaderamente salva, no al espectáculo, sino a la verdadera liberación que nos da nuestro Señor. En el Evangelio leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos 7 al 13. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino,
ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Nos enfrentamos el día de hoy en el Evangelio de San Marcos a ese primer envío misionero que hace el Señor. Ya hemos visto cómo el Señor ha escogido de entre sus discípulos a los 12 y ha formado este grupo de los 12. Estos que tienen que estar más cerca de Él y van a ser los primeros enviados a la misión. Esa misión que tiene particularidades hermosísimas. Jesús llama a los 12 y los envía de 2 en 2. Primera particularidad. ¿Por qué no los envía de 1 en 1? Tal vez hubieran podido recorrer más territorios. Tal vez hubieran podido alcanzar a más personas. Pero fíjate qué hermoso es que el Señor no se preocupe en ese momento porque no, es que tengo que aprovechar los recursos y entonces mejor los envío de 1 en 1. No es ese el parámetro, porque ese sería el parámetro humano y no el modo de pensar del Señor. ¿Cuál es el modo de pensar del Señor? Los voy a enviar de 2 en 2. ¿Por qué? Porque la misión no es individual. La misión siempre es misión de la Iglesia. Y siempre se vive entonces en comunidad. Cuando una persona quiere realizar la misión de evangelización, pero de una manera individualista, separada de la iglesia, entonces no va a hacer la labor de evangelización. Fíjate, te pongo un ejemplo. Una persona que decide que sabe mucho y que puede dar la catequesis y preparar en la catequesis a los niños o a los jóvenes de manera aislada de su parroquia, de cualquier sacerdote o de cualquier institución. ¿Qué es lo que ocurre con esa persona? Que no ha entendido la misión comunitaria, que no ha entendido el modo en que se realiza la misión. Y entonces quiere hacer las cosas con buenas intenciones, sí, posiblemente, pero de una manera errada porque no ha escuchado la palabra del Señor. De 2 en 2 en primer lugar. Y les da poder sobre los espíritus inmundos. ¿Les da poder para qué? Para que expulsen a los demonios. La predicación del Evangelio siempre va a ir acompañada de la expulsión de los espíritus inmundos, que no se refiere solamente al exorcismo. La expulsión de los espíritus se da desde la misma predicación de la palabra. El demonio odia la predicación de la palabra y por eso siempre quiere impedirla. Y la predicación de la palabra aleja al demonio. Por eso es tan importante predicar efectivamente la palabra del Señor. Les mandó que no llevaran nada para el camino. Es una exigencia tremenda. Ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. ¿Pero por qué? ¿Por qué tienen que ir así de desprovistos? ¿Acaso no deben ser prudentes y más bien estar preparados y saber que en algún lugar puede ser que no tengan lo necesario? El Señor quiere de sus discípulos que confíen en Él. Y la manera de confiar verdaderamente en Él es justamente despojándose de aquello material para tener libre el corazón, para poder enfrentar la misión libre el corazón. No, pero es que tengo que asegurarme. Bueno, esa es la gran tentación a la que se enfrentan tantos en este mundo, querer tener seguridades. Y por eso hay tantas personas que nunca hacen nada. No, pero es que tengo que tener la seguridad. ¿Qué seguridad? ¿Cuál seguridad? ¿Cuál es la seguridad que anhela tu corazón?
No, yo tengo que tener la seguridad de que no me va a pasar nada. Pero si te puede pasar todo en cualquier momento. ¿Cuál es la seguridad que busca tu corazón? Porque si tu corazón busca otra seguridad que no sea la seguridad que te da la palabra de Dios, entonces la búsqueda de tu seguridad siempre va a ser una búsqueda falsa. No van a llevar nada. Y entonces viene otra parte preciosa. Fíjate cómo les dice el Señor. Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Cuando entren en una casa, quédense en ella. ¿Cuál es la profundidad de esta recomendación? Que no es recomendación, sino instrucción del Señor. Que no andes mirando para un lado lo que hay en la otra casa. Si tu misión es estar aquí, entonces tienes que estar aquí. No es estar aquí con la mirada y el corazón puestos en otro lugar. Imagínate un sacerdote que está en su misión en una parroquia y que sin embargo lo único que anhela es que lo cambien a otra parroquia. No, es que si yo estuviera en esa otra parroquia entonces estaría mejor. Un catequista que está trabajando en esta parroquia y lo mismo, no, pero es que si aquí fuera párroco otro, el mirar otra realidad y no aceptar la realidad que nos toca vivir. Y esto lo podemos aplicar para toda nuestra vida. Para toda nuestra vida es estar donde tengo que estar, con el corazón donde tengo que estar. Cuando uno decide vivir con su corazón en otra realidad, en las posibilidades, bueno, nunca va a estar verdaderamente aplicado en aquello que tiene que estar. ¿Y qué pasa si no nos reciben? ¿Qué pasa si nos va mal? Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Está diciendo algo muy, muy sencillo. Está diciendo, oye, no se hagan problema. No, pero ¿cómo los vamos a acusar? No, no se hagan problema. Hagan un signo de efectivamente advertirles, pero no se hagan problemas. Si no los reciben en un lado, entonces vayan al siguiente. No se hagan problema, la evangelización no se detiene porque es que no me escucharon y yo tengo que ¿qué? Yo no voy a obligar a nadie a creer en el Señor. Yo voy a llevar el evangelio. La respuesta que dan las personas pertenece a su libertad. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Qué bonita esta expresión. ¿Qué predicaban? La necesidad de arrepentirse. Expulsaban demonios y sanaban a los enfermos. Qué precioso es entonces predicar. ¿Qué cosa? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que arrepentirme? Y entonces vendrá la expulsión de los demonios. Y entonces vendrá esa sanación que queremos y que necesitamos. Quiero aprovechar, queridos hermanos, los últimos minutitos para hacerles una invitación en este día. Muchos de ustedes, el otro día conversaba con una pareja que no era de aquí del Ecuador, no saben que yo tengo un grupo musical junto a unos amigos sacerdotes. Somos 6 sacerdotes que formamos el grupo Los Padrecitos. Si no conocen la música de Los Padrecitos, les voy a dejar el link en la descripción de este video para que conozcan algo de esa música. Pero en verdad la invitación no es para que conozcan la música, sino invitarlos a participar de la peregrinación jubilar con los Padrecitos del 15 al 29 de octubre. Esto lo está organizando el grupo Galazán Peregrinaciones, invitados por La Barca Network, que es el sello discográfico de los Padrecitos. Vamos a estar entonces en una peregrinación que va a recorrer Milán, Turín, Venecia, Padua, Asís, Ancona, vamos a ir a Medjugorje, en Loreto, Florencia, y la idea es llegar a Roma, al Vaticano, para poder cruzar la Puerta Santa en este año jubilar, en este año santo. ¿Desde dónde podemos participar en esta peregrinación? Desde cualquier país del mundo.
nos podemos integrar a esta peregrinación. Vamos a ir los 6 padrecitos que ya mostré la foto. Entonces, para todos los que quieran, pongo la información. Se pueden unir desde cualquier parte. Ahí está el número, se puede escribir al WhatsApp. Está la información también en www.peregrinaciones.com.es. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.